Hoy vamos a estar hablando acerca de un rol muy importante y que se ha menospreciado mucho en nuestra sociedad. Se ha tergiversado tanto por personas, digamos, de una línea de pensamiento machista como por personas de una línea de pensamiento feminista. La realidad es que ninguna de esas líneas de pensamiento reflejan lo que vemos consagrado en las Escrituras. Entonces hoy vamos a hablar acerca del rol del esposo. El esposo, bíblicamente hablando, es cabeza del hogar. El esposo es cabeza del hogar y vamos a verlo. Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, vamos a leer ahí el versículo 3. Primera de Corintios 11:3, si alguien lo tiene ahí lo puede leer y comenzamos este tiempo con oración. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor. Padre, queremos pedirte que tú nos dirijas, Señor, en este estudio que estamos realizando, que es tan importante, Señor, para nuestras vidas, para el fortalecimiento de las familias, Señor, que es ese primer ministerio que tú has creado, esa primera institución que tú formaste aún antes de que el pecado entrara en el mundo. Ayúdanos a entender, Señor, que la familia es algo que tú has diseñado y que por lo tanto solo funciona cuando aplicamos tus principios. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a crecer en un entendimiento de lo que significa el rol del hombre, el rol del esposo en el hogar, en el matrimonio, y que podamos, Señor, más que simplemente saberlo, conocerlo teóricamente, que podamos aplicarlo, que sea una realidad en nuestras propias familias, que sea una realidad también, Señor, en aquellos que están solteros, que puedan tener una cosmovisión correcta de lo que significa ser cabeza, para que no lleguen al matrimonio con falsas expectativas o pensando cosas que simplemente no son reales acerca de lo que es el rol del hombre. Padre, oramos para que tú uses este tiempo para edificar nuestras almas, para llevarnos a contemplar a Cristo en las Escrituras. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces hoy vamos a estar estudiando el rol del hombre en el hogar. Hemos venido de alguna manera de lo general a lo específico. La clase número 1, si recuerdan, tenía que ver con la familia en general. La clase número 2 tiene que ver con el matrimonio y ahora la clase número 3 tiene que ver con el rol de una persona que es muy importante en el matrimonio, que es el esposo. El esposo, bíblicamente hablando, y como vemos ahí en 1 de Corintios capítulo 11, se describe como la cabeza del hogar. Entonces, a manera de reflexión, para introducirnos a la temática, ¿es posible mantener el orden de una organización sin asignar roles específicos a cada uno de los miembros de la misma? Pensemos en las organizaciones que conocemos. Una empresa, si en una empresa no hay roles asignados, ¿puede funcionar la empresa? ¿Puede haber orden en esa empresa? No, ¿cierto? Es necesario que haya ciertos roles. Una persona será la encargada de abrir el local, no sé, otra persona será la encargada de manipular alguna máquina o estar en el computador o imprimir un cierto material, ¿cierto? Deben haber roles específicos para que se pueda mantener el orden, ¿cierto? Y todas las organizaciones son así. O sea, si uno mira la iglesia, en la iglesia hay un orden, hay un pastor, hay los miembros de la iglesia, hay servidores o diáconos que están involucrados de alguna manera en los diferentes servicios y eso habla de un orden y ese orden en últimas es lo que permite que la organización sea organización. Si no sería desorganización o desorden, ¿cierto? Entonces, la familia no está exenta de eso. La familia es una organización tal vez un poco más pequeña o reducida de pronto a un hogar, a una familia, esposos, hijos y demás, pero en esa familia también hay unos roles, también hay una organización que Dios ha establecido y cuando hablamos del esposo como cabeza del hogar, hablamos del rol que Dios le ha dado al hombre dentro de esa organización llamada familia. Entonces, es interesante porque ese texto de 1 de Corintios 11:3 no solamente dice que el varón es cabeza de la mujer, sino que también dice otra cosa importante y es que Dios la cabeza de Cristo.
Es curioso, ¿no? Porque está hablando de la familia y de repente hace alusión a la Trinidad. Está haciendo alusión a que Dios Padre es cabeza de Dios Hijo. Y eso es un principio muy importante en lo que tiene que ver con el matrimonio. Porque un error común al ver el término cabeza es pensar, ¿dónde está la cabeza? Arriba. Entonces el esposo es el que está arriba y la esposa la que está abajo. Y resulta que no. Bíblicamente hablando, no es así. De hecho, es interesante que cuando se habla de la mujer virtuosa, dice que la mujer virtuosa es corona de su marido. ¿Y la corona está arriba o abajo de la cabeza? Sí, realmente, si vamos a ser pegados a la escritura, tendríamos que decir entonces que la mujer siendo corona está por encima del hombre porque la cabeza está debajo de la corona. Pero no es eso lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo que vemos en la escritura y que de alguna manera se ejemplifica con la Trinidad es el hecho de que los roles no anulan el valor de cada miembro. Es decir, Dios Padre no es más Dios que Dios Hijo. Y el hecho de que Dios Padre sea la cabeza de Cristo no significa que Cristo sea inferior al Padre, en absoluto. Ambos son iguales en dignidad, son iguales en su valor, en su deidad, ¿sí? Entonces, ese ejemplo está puesto ahí precisamente para enseñarnos algo. Porque un error que puede creer un lector superficial de esto es, bueno, como el hombre es cabeza de la mujer, el hombre está por encima de ella, el hombre puede pisotear a la mujer o puede de alguna manera tratarla como algo inferior. Entonces Pablo muy sabiamente dice, y Dios la cabeza de Cristo. O sea, lo que modela esa relación de que el hombre es cabeza de la mujer es al mismo tiempo la relación que hay entre Dios el Padre y Cristo. Es como el apóstol Pablo diciendo, así como Dios el Padre y Cristo son uno, a pesar de que tienen roles diferentes, de la misma manera es en el hogar. No quiere decir que el hombre esté por encima de la mujer, tampoco que la mujer esté por encima del hombre, sino que ambos son iguales en valor y en dignidad y deben vivir, o el matrimonio funciona cuando ambos cumplen con su rol. Entonces coloqué ahí como pregunta, en la relación de Dios Padre y Cristo, ¿existe algún tipo de clasificación de valor por causa de sus roles distintos? ¿Quién fue el que murió en la cruz? ¿Dios el Padre o Dios el Hijo? Dios el Hijo, ¿cierto? ¿Y quién envió al Hijo? ¿Cierto? Fue Dios el Padre que envió a su Hijo, ¿cierto?, a morir en la cruz del Calvario. Entonces hay roles distintos. Es decir, el hecho de que Cristo fuese el que muriese en la cruz del Calvario no quiere decir que porque está haciendo una función diferente entonces sea menos Dios, ¿cierto? O no quiere decir que porque el Padre es el que envía al Hijo, entonces el Padre es el que nos ama, el Hijo pues fue el que le tocó sufrir, ni modo. Esas distinciones no forman parte del concepto de la Trinidad que está en la Escritura. Dios el Padre y Dios el Hijo son ambos iguales en deidad, ambos iguales en cada uno de sus atributos. Una distorsión común es que, sobre todo pasó mucho en la Iglesia Católica, muchos entienden que el Padre está airado. El Padre es una persona muy enojada contra toda la humanidad. El Hijo es un poquito más amable, un poquito más amoroso, un poquito más dócil, pero sigue siendo algo duro. Entonces, lo único que puede calmar al Hijo es su mamá. Entonces, la Iglesia Católica entiende que por medio de María, como ella es la mamá, entonces ella calma un poquito al Hijo y luego el Hijo calma un poquito al Padre y así. Pero no es esa realmente la visión que vemos en las Escrituras acerca de Dios. Vemos que Dios el Padre es amor y Dios el Hijo es amor. Dios el Padre es santo, 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 Dios el Hijo es santo, santo, santo. Todos los atributos son compartidos por la esencia misma de la deidad. Entonces, bueno, preguntémonos, hablando ya de la analogía de la cabeza, ¿qué pasa cuáles son las consecuencias físicas de recibir un golpe en la cabeza? Cuando una persona nace, ¿qué es lo que más se cuida de un bebé, por ejemplo? La cabeza, ¿cierto? De hecho, cuando uno quiere ser eficaz para matar prácticamente a cualquier ser vivo, darle en la cabeza. De ahí viene el dicho, ¿no? Me dieron en la cabeza.
sea, me golpearon fuerte, me hicieron daño, ¿cierto? Entonces, el rol que Dios le está dando al hombre es muy importante en el hogar. Porque así como un golpe físico afecta la vida física de una persona, de alguna manera un golpe espiritual o un golpe a la persona que es la cabeza del hogar y de la familia afecta la vida espiritual de ese hogar. De hecho, hay muchas estadísticas que muestran que cuando el hombre no está asumiendo el rol que le compete como cabeza de su hogar, toda la familia sufre. De hecho, cuando el hombre llega a los pies de Cristo, la probabilidad de que toda su familia lo haga es como del 80-90%. O sea, es muy alta. En cambio, cuando la mujer llega a los pies de Cristo primero, no tiene generalmente ese mismo impacto o esa misma influencia. Entonces, tratemos de pensar en eso. ¿Qué pasa en un hogar si la cabeza, que bíblicamente hablando es el hombre, no es protegida o valorada? ¿Qué pasa en nuestras propias vidas si no cuidamos nuestra cabeza? ¿Qué pasa si de repente recibimos un golpe en la cabeza? ¿Cómo nos sentimos? Debilitados. Si es lo suficientemente fuerte, hasta podríamos morir. Yo creo que hay muchos hogares que están muertos porque le han disparado a la cabeza. O sea, han buscado pisotear, destruir al hombre que Dios ha colocado como cabeza. Esto que estamos estudiando es el diseño de Dios. Por eso el eslogan de la serie es se me escapó. La importancia de vivir conforme al diseño divino. Es diseño de Dios la familia. Y los roles que estamos estudiando es la forma como Dios ha establecido que debe funcionar. Vamos a mirar en 1 de Timoteo capítulo 2. Este es un texto que mucha gente también ha sacado de contexto para decir cosas como que no sé, que la Biblia es machista, que la Biblia de alguna manera pone por debajo a la mujer, pero vamos a ver cómo cuando estudiamos eso en su debido contexto nos damos cuenta que no es así. Primera de Timoteo capítulo 2, versos del 12 al 13. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Amén. Entonces, bueno, ahí podemos ver muy claramente que la razón que da Pablo por la cual no permite a la mujer enseñar no es algo cultural. Mucha gente que defiende hoy en día el pastorado femenino dice que las mujeres pueden estar en el ministerio y demás. No, es que eso solo aplica para las mujeres de esa época que hablaban mucho. Pues esa persona no conoce a las santanderianas que también hablan mucho. No, mentiras. Pero no está hablando de algo cultural. ¿Por qué sabemos que no es algo cultural? ¿Por qué sabemos que no es algo cultural? Porque está citando a Adán y Eva. O sea, está diciendo porque Adán fue formado primero. O sea, es el diseño de Dios que el hombre sea la cabeza del hogar. Y eso no debería ser algo que nos inquiete o que inquiete a las mujeres. Vamos a mirar ahorita un poco más acerca de lo que eso realmente significa, porque cuando uno mira el diseño de Dios, Dios fue muy sabio, fue muy intencional al mostrarnos la creación. Cuando nos vamos al libro de Génesis, ¿qué fue lo que Dios dijo que no era bueno? Que el hombre estuviera solo, ¿cierto? ¿Y cuándo dijo eso? ¿Después de qué? De que Adán estuvo solo, ¿cierto? Ahora, Dios podía simplemente haber dicho, no es bueno que el hombre está solo porque yo lo digo y ya. Pero Dios permitió que Adán lo viviera. Antes de darle la esposa, Él permitió que estuviese solo. Permitió que experimentara lo que era una vida sin su ayuda idónea, sin su esposa. Él permitió que Adán viera cómo todas las especies animales estaban unidas entre sí y cómo él no tenía una compañera. Eso lo hizo Dios de manera intencional. Dios podía simplemente haber dicho, bueno, les voy a dejar este principio plasmado y ya. Pero yo creo que el hecho de haber dejado a Adán experimentar esa soledad, experimentar ese tiempo en el que él estuvo experimentando que no era bueno que el hombre estuviese solo, fue lo que ayudó a que cuando esa ayuda idónea llegara, él la valorara. Que él realmente la viera como un tesoro, porque él sabía lo que era estar sin ella. Y de la misma manera, cada esposo cristiano debe valorar a su esposa como un tesoro.
como un regalo preciado que Dios ha hecho a su vida. Entonces, Dios, antes de establecer al hombre como cabeza, le permite al hombre experimentar lo que es una vida sin su esposa, sin su ayuda idónea, para enseñarle el valor que ella tiene y para que pueda tratarla, como dice la palabra, como a vaso más frágil, para que pueda tratarla como algo delicado, como algo que es digno de honra. Miremos el relato, Génesis capítulo 2, versos del 19 al 23. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Amén. Bueno, no sabemos cuánto tiempo haya pasado que Adán estuvo solo en el jardín, pero fue el tiempo suficiente para que él pudiese nombrar las especies. Y nombrando las especies, él se daba cuenta: yo estoy solo, estas especies tienen su compañera, y no se halló, dice el texto, no se halló ayuda idónea para él. Ahora, apenas él ve por primera vez a Eva, o a varona en ese contexto, cuando él la ve por primera vez, su reacción inmediatamente fue: esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. O sea, el diseño original de Dios para el matrimonio es que un hombre valore a su esposa así. Ella soy yo, hasta cierto punto. Ella y yo somos uno. Ella es hueso de mis huesos y ella es carne de mi carne. Y es interesante también porque dice que Adán le puso el nombre. ¿Ustedes pueden ponerle el nombre a una persona? ¿A quién le podemos poner el nombre? Si yo le quiero cambiar el nombre aquí a la hija de nuestro hermano Juan Carlos, ¿lo puedo hacer? Yo le puedo cambiar el nombre, pero en última eso no tendrá validez, ¿cierto? ¿Quién puede cambiarle el nombre? Su papá, la autoridad sobre su vida. Adán, desde este momento, está mostrando que él era autoridad sobre Eva, o sobre varona. Él le puso ese nombre, él le puso varona porque del varón fue tomada. Y el nombre, aunque nos suene curioso de pronto escucharlo, en realidad el nombre nos está diciendo algo. Porque él era varón y ella era varona. O sea, él está diciendo: ella y yo somos una misma esencia. Ella y yo somos una misma carne. Ella fue tomada de mi costilla. Y eso también fue intencional de parte del Señor. El hecho de que fuese tomada de la costilla iba a ser una ilustración viviente no solo para Adán, para toda la humanidad, porque de ahí en adelante todos hemos leído este relato y hemos aprendido acerca de él. Aquí hay una parábola visual de que el hombre y la mujer son una sola carne. Los mismos átomos que están en una costilla son los mismos átomos que están en una mujer. Lo que llaman la química orgánica, la química del carbono. Entonces, todo eso forma parte del diseño de Dios. Entonces, ahí vemos cómo el hecho de ser cabeza no es para pisotear a la mujer en absoluto. De hecho, la forma que Dios estableció fue, primero, permitir la soledad del hombre para que él valorara mucho la presencia de su ayuda idónea o de su esposa. Entonces, coloqué ahí: el hombre como cabeza del hogar es una enseñanza bíblica que tristemente se ha tergiversado mucho en cuanto a su aplicación. Y por eso es que muchas mujeres sienten temor de aplicarla. Es una realidad. No podemos desconocer el hecho de que en nombre de que el hombre es cabeza del hogar, hay hombres que han pisoteado a sus esposas, hay hombres que las han maltratado, hay hombres que se han convertido incluso en delincuentes, porque maltratar a una mujer es un delito que está en la Constitución y que forma parte del Código Civil de nuestras leyes terrenales.
Entonces debemos tener mucho cuidado porque cuando estudiamos este tema, ser cabeza, vuelvo y repito, no es estar por encima de los demás. Ser cabeza es de hecho reflejar a Cristo. De hecho la Biblia nos dice, vamos a mirarlo, Colosenses capítulo 1, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces ahí podemos ver cómo funciona la relación entre la cabeza y su esposa. En este caso sería la iglesia. Miremos Colosenses capítulo 1, versos del 17 al 18. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Entonces ahí está hablando acerca de la persona de Cristo y dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora, ¿alguien de los que está aquí está insatisfecho con que Cristo sea la cabeza de la iglesia? ¿Y por qué? ¿Por qué no nos molesta que Cristo sea la cabeza de la iglesia? ¿Qué características hay en Cristo que hace que todos sus hijos estamos satisfechos con su liderazgo? ¿Cierto? ¿Cierto? Su ejemplo. Sabemos que Cristo nos ama. Sabemos, no simplemente de labios para afuera, sino con acciones muy claras como su vida, muerte y resurrección. Sabemos que Cristo nos ha amado. Sabemos que nos ha reconciliado con el Padre. Sabemos que Cristo nos ayuda en medio de las tribulaciones. Tenemos una relación con Él, ¿cierto? Entonces, saber todo eso acerca de Cristo hace que todos estemos contentos. Claro, amén. Cristo es la cabeza de la iglesia y nos sentimos satisfechos con eso. Ahora, el diseño de Dios para el esposo es ser como Cristo. Ser cabeza de su esposa no es pisotearla, no es pasar por encima de ella, es servirla como Cristo sirve a la iglesia. La Biblia misma nos está dando el estándar de cómo se ve la relación de la cabeza con su esposa o de la cabeza con su novia que se está preparando para esas bodas del Cordero. Entonces realmente la idea del hombre como cabeza del hogar no es machista en absoluto. Al contrario, más bien está mostrando que el hombre debe estar dispuesto a sacrificarse por amor a su esposa, así como Cristo lo hace como cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 5, versos del 22 al 23. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Amén. Ahí lo vemos más explícitamente, ¿no? En el verso 23 está diciendo que el marido es cabeza de la mujer y nos está diciendo así como Cristo es cabeza de la iglesia. En otras palabras, la relación entre Cristo y la iglesia modela lo que es la relación entre un esposo y su esposa. Es lo que el Señor nos está permitiendo aprender de este pasaje. Entonces, si las mujeres entienden de que el llamado de sus esposos es vivir como Cristo, es modelar a Cristo, pues van a poder sujetarse a Él como al Señor. Porque van a tener en mente, bueno, mi esposo, a pesar de sus defectos, a pesar de sus fallas, va a procurar o está trabajando en ser un esposo como Cristo. Ese es el llamado de Dios para el hombre. Entonces, cuando estudiamos realmente lo que significa ser cabeza de la iglesia o ser cabeza del hogar, eso va de la mano con la persona de Jesucristo. Va de la mano con entender de que estamos llamados los hombres a servir a nuestras esposas, a que ellas puedan ver en nosotros una predicación andante de Cristo, que ellas puedan ver no personas que están en la casa exigiendo que les obedezcan o exigiendo que hagan todo conforme a ellos dicen, sino que así como Cristo puedan amar, puedan estar para apoyar emocionalmente, espiritualmente a esa persona por el resto de la vida. Es muy importante entender eso porque muchos han distorsionado esta idea de ser la cabeza del hogar y han hecho básicamente que el hombre termine pisoteando a la mujer, cosa que es contraria a lo que estamos viendo acá. Cristo no pisotea a su iglesia. Cristo no está pasando por encima de ella.
Cristo en su amor a veces sí nos disciplina, a veces nos hace pasar por situaciones difíciles para que aprendamos obediencia, pero en medio de todo Él está ahí con nosotros. Él ha prometido estar con sus hijos hasta el fin. Dice Juan capítulo 10 que nada nos arrebatará de su mano. Entonces ese es el tipo de amor que debe modelar un esposo hacia su esposa. Con lo que hay en la parte de aplica. Si la referencia que Dios usa para comparar el liderazgo del hombre en el hogar es la relación de Cristo con su iglesia, eso quiere decir que el liderazgo de un esposo no debe ser nunca dictatorial ni carente de amor. ¿Cristo es un dictador para la iglesia? En absoluto, ¿cierto? De hecho, Cristo muchas veces con extremada paciencia y extremado amor nos ayuda a entender lo que estamos haciendo mal. Entonces, el esposo no tiene ningún derecho a exigir obediencia. Cristo, ¿la iglesia siempre obedece a Cristo? No. ¿Y eso cambia el hecho de que Cristo sea la cabeza? No. Yo conozco muchos casos de hombres que se acomplejan y dicen que mi esposa no me hace caso. Entonces yo no estoy siendo la cabeza, ¿no? Bíblicamente hablando, usted es la cabeza, obedezca a ella o no. Obedezcan sus hijos o no, eso no cambia nada. De hecho, muchas veces es un problema de orgullo en el corazón del hombre, que queremos usar ese título de cabeza no para servir, sino para que nos sirvan. Sino para que mi esposa haga lo que yo quiero. Entonces, cada vez que hay algo en lo que no estamos de acuerdo, voy a decirle a mi esposa, pero yo soy la cabeza y se hace lo que yo digo. Pero ese no es el modelo que vemos en la Escritura. El modelo que vemos en la Escritura es que ser cabeza es estar dispuesto a sacrificarse por las esposas, con lo que hay. El llamado de ser cabeza no tiene nada que ver con ser obedecido en todo. Tristemente muchos lo han visto así o lo utilizan así en sus hogares. Usted me hace caso en todo lo que diga porque yo soy la cabeza. Pero eso no es lo que vemos en la Escritura. Sino más bien, dice, tiene que ver con reflejar el amor, responsabilidad y sacrificio de Cristo en el hogar. Ser cabeza tiene que ver con eso, amor, responsabilidad y sacrificio. El hombre debe amar a su esposa aun si ella piensa diferente a él. Aun si ella no está de acuerdo en las decisiones que él está tomando. Aun si ella le ofende. Porque la iglesia ofende muchas veces a Cristo. La iglesia muchas veces no es digna de que Cristo la ame. Pero Cristo, su amor no cambia. A pesar de las manchas o arrugas que pueda haber en la iglesia. Entonces, el llamado de ser cabeza está modelado por la relación de Cristo y la iglesia. Entonces, pregúntate a manera de reflexión, ¿tú has malinterpretado el ser cabeza del hogar? Pensando que se trata de ser el primero. Y es una pregunta que deben hacerse no solamente los casados. Los casados debemos preguntarnos si lo hemos malinterpretado, porque una mala interpretación de esto va a destruir hogares. Y yo lo he visto. Hogares que han sido destruidos por causa de que un hombre cree que si su esposa no le obedece en todo lo que él dice, se acaba el hogar. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia está mostrando que ser cabeza es ser como Cristo, es servir, es amar, es sacrificarse. Entonces debemos preguntarnos los casados si hemos malinterpretado este término o si lo hemos usado para manipular a nuestras esposas y para obtener una obediencia ciega a nosotros. Porque yo soy cabeza, entonces me hace caso y punto. La relación entre Cristo y la iglesia, el Señor no simplemente nos da mandatos y ya. Háganlo porque yo lo digo y punto. No hay ningún versículo que diga eso, ¿cierto? De hecho, es interesante la cantidad de explicaciones que el Señor nos da. Y hasta motivaciones. Estudiamos el domingo el mandato de honrar a padre y madre y tiene una promesa, una ñapita. Honre a padre y madre para que le vaya bien, tenga larga vida. Entonces el Señor en su misericordia, en su amor, muchas veces nos da explicaciones, nos permite a través de su palabra entender y nos pide que le obedezcamos sobre la base de nuestro entendimiento también. Entonces un marido, si su esposa no entiende una decisión que él está tomando, él debe ser paciente con ella. Si es un asunto bíblico, debe llevarla a la Escritura, debe lavarla por medio de la palabra y esperar, orar al Señor para que Dios le permita comprender en algún momento la verdad que él está aplicando de la Escritura. Entonces, no solamente es para los casados, también para los solteros o para las solteras que están acá.
deben tener en mente qué es ser cabeza del hogar, para que no busquen a un hombre que sea un tirano, o un hombre que sea un dictador para sus vidas. Porque muchas personas tergiversan esto para hacer simplemente que la esposa les obedezca ciegamente. Pero no es lo que vemos establecido en la palabra de Dios. Mateo capítulo 20, en el versículo 28, podemos ver un poco más acerca de lo que es ese carácter de Cristo, que es el estándar del hombre para ser la cabeza en el hogar. Mateo capítulo 20, verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El hombre, cabeza del hogar, no va al hogar a ser servido, sino más bien va al hogar a servir. Eso es ser cabeza. Ser cabeza es estar dispuesto a ser el primero en sacrificarse. Que si el esposo y la esposa están cansados porque tuvieron una jornada laboral larga, fue un día difícil y de repente llega la loza de la noche y ambos quieren dormir porque ambos están muy cansados, el que debería tomar la iniciativa de decir, esposa, tranquila, duerme, que yo voy y los lavo, debería ser el hombre. Eso es ser cabeza. Ser cabeza del hogar tiene que ver con esa actitud. Y eso es por poner un ejemplo común. Pero hay muchas situaciones donde se requiere muchas veces que alguien se levante de la cama, que alguien haga algo que es necesario hacer, y es ahí donde el hombre debe estar dispuesto a ser el primero. A ser el primero en servir, no el primero en ser servido, sino el primero que está dispuesto a ser como Cristo en el hogar. Romanos capítulo 8 también nos muestra cómo es el amor que Cristo tiene por su iglesia. Y este amor, hermanos, modela el amor que el hombre debe tener hacia su esposa. Romanos capítulo 8, versos del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces aquí vemos cómo se ve el amor de Cristo hacia su iglesia. Ahora, esas cosas que está mencionando ahí el versículo 35, ¿pueden llegar a la vida de las familias? Puede ser que en una familia llegue tribulación, ¿sí? Puede ser que llegue angustia, puede ser que llegue persecución, puede ser que llegue hambre, puede llegar a pasar, ¿cierto? Desnudez, pobreza económica, que llegue peligro, que llegue espada, todo eso puede pasar en una familia, ¿cierto? Ahora, cuando eso sucede, que básicamente son aflicciones de este mundo, ¿quién está ahí para ayudar? Es Cristo. Cristo nos sostiene en medio de todas estas aflicciones. ¿Qué debe hacer entonces un esposo en relación a su esposa cuando estas cosas toquen a su hogar, toquen a su familia? El esposo debe estar ahí para ella. Cuando llega la tribulación, cuando llega la situación económica difícil, el esposo debe ser un refugio emocional y espiritual para su esposa. Que ella sepa que puede ir a él y va a encontrar en él un refugio, no una persona que lo va a atacar o que la va a señalar o que la va a condenar por sus fallas o que va a buscar destruir de alguna manera lo que han construido como familia, sino alguien que va a estar ahí para apoyarle. Ser cabeza del hogar tiene que ver con modelar a Cristo, con ser como Cristo para nuestras esposas. Es una tarea que humanamente no podemos hacer.
Ningún hombre puede ser en sí mismo como Cristo. Todos estamos en un proceso de crecimiento, en un proceso de santidad, pero para que esto sea una realidad, primeramente necesitamos al Señor. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, porque en nuestra carne esto es imposible. Esto es un estándar que ningún esposo, por cristiano que sea, va a poder cumplir. Pero para llegar allí, para acercarnos a eso, necesitamos primeramente una relación fuerte con Dios. Por eso el mayor acto de amor que puede hacer un esposo hacia su esposa no es amarle primeramente a ella. El mayor acto de amor que puede hacer es amar primeramente a Dios. Porque si ama primeramente a Dios, va a estar lleno de aquel cuya esencia es amor. Y va a poder amarla. Ya no con su amor que a veces puede ser egoísta o carnal o manipulador, sino con el amor que viene de Dios, ese amor ágape. Ese amor que no está centrado en lo que la otra persona me puede dar, sino que está centrado en lo que Dios, que es amor, puede darle a esa persona a través de mi vida. Entonces, hermanos, con lo que hay en la parte de Razona, el feminismo, cuando uno estudia un poco acerca de la historia de estas corrientes feministas, el feminismo en esencia no es más que una reacción pecaminosa y desproporcionada a los malos ejemplos de liderazgo masculino que se han presentado en muchas congregaciones o familias que dicen ser cristianas. Es por esto que como cristianos tenemos el llamado de predicar con nuestras palabras y conducta el verdadero diseño de Dios para la familia. Esa es la realidad. El feminismo de alguna manera es la reacción, uno entiende por qué eso sucede aunque no lo justifica. Obviamente el feminismo es pecado porque está distorsionando lo que Dios ha establecido, pero uno entiende de dónde sale. ¿De dónde sale? De la cantidad de abusos que han habido, malos liderazgos masculinos. Personas que han usado el ser cabeza del hogar para maltratar a sus esposas, para hacer lo opuesto de lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que hay que tratarlas como a vaso frágil, al punto que dice que si alguien no hace eso, sus oraciones serán estorbadas. Prácticamente es como si Dios le estuviera diciendo a los esposos, cuidado tocas a mi hija, cuidado la tratas de una forma indigna, porque si tú haces eso, vas a tener problemas conmigo. Tus oraciones van a ser estorbadas. O sea, esos principios los sacamos de la Escritura. Entonces, ser cabeza del hogar no puede ser un tirano, no puede ser un dictador, no puede ser pisotear a la esposa, no puede ser imponer lo que yo pienso y pasar por encima de todos en absoluto. Lo que el Señor busca precisamente es que en el matrimonio haya unidad. Que ambos puedan tomar las decisiones y que sea algo que hagan en conjunto. No simplemente el hombre tomando decisiones solo y obligando a la mujer a que se sujete a todo lo que a él se le ocurre. Eso es contrario al diseño de Dios. Entonces, hermanos, tenemos una tarea muy ardua, porque la mejor manera de combatir el feminismo no es simplemente argumentando de pronto con textos de la palabra, con hermenéutica y demás. La mejor forma de combatir el feminismo es viviendo el diseño de Dios en nuestras propias familias. Es que estas mujeres feministas que piensan que el hombre es un opresor, que el hombre está para dañarles, para hacerles cualquier cantidad de cosas feas, puedan ver en los cristianos que no es así. Puedan ver que los esposos cristianos se parecen a Cristo, que los esposos cristianos aman a sus esposas, aun cuando eso les implica dolor, aun cuando eso es un sacrificio, aun cuando tal vez es incómodo hacerlo. Pero ellas viendo ese testimonio, que no simplemente quede en palabras, sino que sea una realidad, eso es lo que va a combatir principalmente todas estas ideologías. El feminismo es una reacción pecaminosa y desproporcionada de lo que han sido los malos liderazgos masculinos. Entonces, para poder contrarrestarlo, necesitamos esposos que entiendan lo que estamos estudiando hoy. No solo que lo entiendan, que lo apliquen, que lo vivan, que sea una realidad en sus casas. Mateo capítulo 5 nos muestra el llamado que tenemos como cristianos en medio de un mundo que está en tinieblas, una sociedad que no conoce a Dios. Mateo capítulo 5, versos del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud,
sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces déjenme preguntarle, los que están casados acá, si alguien observara tu matrimonio, ¿a dónde apuntaría tu matrimonio? ¿O qué glorificaría tu matrimonio? El texto dice que viendo nuestras buenas obras deberían glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, tu matrimonio, si alguien observa tu matrimonio hoy, ¿glorificaría al Padre? ¿Mostraría realmente que tú como esposo o como cabeza del hogar estás procurando, a pesar de tus fallas y a pesar de las luchas que todos tenemos, pero te estás esforzando por ser como Cristo? Por ser el primero, no en ser servido, sino el primero en servir en la casa, en el hogar, en la familia. Ese es el llamado, ese es el reto que el Señor nos deja a nosotros como esposos. Poder ser cabeza de nuestros hogares en el sentido correcto de lo que eso significa. En el sentido de ser el primero en servir, en amar, en sacrificarse, en asumir la responsabilidad por el bienestar espiritual de la familia. Esa es la mejor apologética, esa es la mejor defensa de nuestra fe, que nuestras acciones le muestren al mundo quién es nuestro Padre, que le muestren al mundo quién es el que diseñó todo esto, porque así es como nosotros lo vivimos. Y las personas que están acá que de pronto son solteras, deben preguntarse también. Ustedes están buscando, si tienen en sus planes casarse, ¿están buscando a alguien que refleje estas cosas? ¿O están buscando a alguien que sea guapo, que sea atractivo, que sea de revista, que sea como el hermano Jairo, sí, bien pulidito? ¿Qué estamos buscando cuando buscamos una pareja? Hablando específicamente a los solteros. Debemos preguntarnos todas estas cosas antes de entrar en una relación. Porque cuando ya se entra en una relación, se nubla muchas veces el discernimiento. Porque vienen las hormonas, vienen los neurotransmisores, dopamina, serotonina, oxitocina, y esas cosas nublan totalmente la visión. Y hacen que cuando veo a otra persona, resulta que ya no veo sus defectos. Termino minimizando todos sus defectos y maximizando todas sus virtudes. Entonces pienso que esa persona es Cristo encarnado. Y resulta que cuando me caso, me doy cuenta que a veces ni a Judas llega. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para los solteros también aplica todo esto. Debemos examinar si realmente la persona con la que queremos unirnos tiene estas características, si ha estudiado esto, o si de pronto tiene una visión distorsionada, si él piensa que ser cabeza es que la mujer le va a servir en todo, porque si es así es mejor no casarse con una persona así. Entonces es muy importante conocer estos principios, tanto para los solteros como para los casados. Romanos capítulo 12, vemos que ahí se nos habla de la importancia de renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra. Romanos capítulo 12, versos del 1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento? Necesitamos este libro. Necesitamos la palabra de Dios para saber cómo debe ser un esposo. Y para que los solteros o las solteras puedan buscar una persona que cumpla con eso. Para que los esposos que están acá también puedan buscar, ejemplificar con su palabra y su conducta lo que Dios ha establecido en este libro. Dice, no os conforméis a este siglo. Cuando hablamos del machismo, que es otra distorsión que coloca al hombre por encima de la mujer, cuando hablamos del feminismo, que hace lo opuesto, son distorsiones. Y dice el texto, no os conforméis a este siglo. En otras palabras, no se conformen a esas ideologías, más bien
busquen en la palabra de Dios lo que es el diseño correcto para sus vidas. Lo que hay una frase para meditar: ser cabeza del hogar, bíblicamente hablando, más que un privilegio para hacerme sentir superior a mi esposa, en realidad termina siendo una gran responsabilidad. Una frase del pastor Miguel Núñez. Ser cabeza del hogar, bíblicamente hablando, más que un privilegio para hacerme sentir superior a mi esposa, en realidad termina siendo una gran responsabilidad. Los hombres que estamos acá, es una gran responsabilidad ser hombres. Y es una responsabilidad que Dios nos ha dado no para ser servidos, no para que seamos superiores o nos sintamos superiores a nuestras esposas, sino más bien para que asumamos esa responsabilidad que Él nos ha delegado con mucho temor y temblor, porque un día tendremos que darle cuentas al Señor por esa tarea. Entonces, en la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización. Yo les envié los videos por el grupo del Faro. Hay una predicación que se llama El rol del esposo dentro del matrimonio, del pastor Miguel Núñez, y otra que se llama El deber de los esposos, del pastor Sugel Michelén. Ambas son muy buenas, muy edificantes, hablan acerca de todo esto que hemos estado compartiendo la noche de hoy. Entonces la idea es que puedan ver ambas predicaciones y escribir ahí en el recuadro de abajo las principales enseñanzas y aplicaciones de los videos. También les compartí un artículo que se llama ¿Qué significa ser el cabeza de la casa? Es un artículo del ministerio evangelio.blog, eso es un ministerio del pastor John MacArthur, y pues también tiene mucho contenido valioso respecto a este tema. La idea es que puedan leerlo y meditar en cómo el feminismo y el machismo distorsionan totalmente el verdadero significado de ser cabeza del hogar. Una persona machista va a pensar que el hombre tiene mayores privilegios en el hogar que la mujer. Y una persona feminista va a pensar que la mujer tiene mayores privilegios que el hombre. Pero ser cabeza del hogar no significa ninguna de esas dos cosas. Ser cabeza del hogar tiene que ver con modelar a Cristo, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Bueno, otro video que les compartí ahí también es los mitos. Es un video también muy interesante, el pastor Paul Washer. Es mitos del rol del hombre. Y esos mitos tienen que ver con lo que hemos estado hablando, que muchos han distorsionado realmente lo que significa ser cabeza y han hecho realmente mucho daño a las familias. Luego, como actividad número 3, coloqué cómo impacta tu cosmovisión o tu manera de pensar saber que Dios diseñó el matrimonio con el propósito de que el esposo pueda liderar de tal manera que sea un reflejo del amor sacrificial de Cristo. ¿Cómo impacta tu cosmovisión, tu manera de pensar esto? Porque esto que estamos hablando es muy importante. Estamos viviendo en un mundo que está siendo bombardeado por ideas feministas. ¿Y quiénes van a contener todas esas ideas? Somos nosotros que tenemos la verdad de la palabra de Dios. Y necesitamos conocerla y conocerla correctamente. Para que cuando una feminista llegue a decirnos los hombres son opresores, los hombres todos son violadores, todos son unos perros, todos son lo peor que puede existir, viviríamos mejor sin hombres, porque hay mujeres que han llegado incluso a ese extremo de decir, este mundo sería mejor si no hubiesen hombres. Cuando nos topemos con una persona así, podamos mostrarle, no, mi esposo no es así, si mi esposo es creyente, o la Biblia no enseña eso. La Biblia nos muestra otra cosa. Y explicarles la Biblia en su debido contexto, porque mucho de lo que ellos hacen a veces es torcer ciertos pasajes bíblicos para decir cosas que la Biblia no dice. Entonces nuestra tarea es, con mucha paciencia, con amor, con mansedumbre y reverencia, mostrarle a estas personas lo errada que está su cosmovisión sobre ese tema. Entonces la siguiente pregunta que coloqué: ¿estás viviendo tu vida cristiana aplicando y enseñando a otros cuál es el verdadero significado de ser cabeza del hogar? Primeramente, lo estamos viviendo, lo estamos aplicando, y en segundo lugar, lo estamos enseñando correctamente. Estamos mostrando a otros lo que significa y lo que no significa ser cabeza del hogar o ser cabeza de la casa. Es importante, hermanos, que podamos aplicar todo esto para que podamos ser luz en medio de un mundo donde las distorsiones acerca de la familia
son cada vez más evidentes en los medios de comunicación, en las redes sociales y prácticamente en todos los lugares donde como personas podamos estar. Entonces, bueno, esas son las actividades. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre el tema de hoy, que el esposo es cabeza del hogar. Bueno, hermanos, entonces vamos a orar y a pedirle al Señor realmente que Él nos ayude a poder vivir esto. Yo sé que esto que hablamos acá, hasta cierto punto, es fácil en la teoría, pero el reto más grande de esto es llevarlo a la práctica. Tal vez el área donde más somos probados es en la familia, porque es el área donde más tiempo pasamos. En la iglesia no pasamos tanto tiempo, en el trabajo algo de tiempo, pero no tanto como con la familia. Entonces es ahí donde realmente tenemos un reto muy grande de poder aplicar estos principios para glorificar al Señor primeramente y también para poder pues dar respuesta a todas esas ideologías que forman parte de este mundo caído. Entonces vamos a orar y a pedir al Señor que Él nos ayude a poner en práctica lo aprendido. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por este tiempo, Señor, en el que tú nos permites estudiar este tema que es tan importante, Señor. Así como la cabeza de un ser vivo debe cuidarse mucho para el bienestar de ese ser vivo, de la misma manera la cabeza del hogar, la cabeza de la familia debe cuidarse, debe protegerse, debe valorarse, Señor, porque es algo que tú has establecido precisamente para el bien, para el fortalecimiento de esa estructura familiar, de esa organización que tú has establecido, Señor. Oramos para que tú nos ayudes a poder entender los hombres que estamos acá, que ser cabeza de nuestro hogar, ser cabeza de nuestras esposas, no quiere decir que tenemos el derecho de pisotearlas, no quiere decir que podemos pasar por encima de su opinión, de lo que ella nos cuenta o de lo que ella piensa respecto a un tema. Padre, ayúdanos, Señor, a poder caminar siempre en humildad, entendiendo de que el modelo de cabeza es Cristo mismo, aquel que es cabeza de la iglesia, aquel que con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha misericordia, está ahí para sostenernos aún en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la hambruna, en medio de las situaciones adversas y difíciles que pueden llegar a nuestras vidas. Padre, oramos para que tú nos ayudes a recordar eso, a recordar la importancia de valorar a nuestras esposas como ese tesoro que tú has establecido para nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a caminar siempre buscando como hombres reflejar el carácter de Cristo, reflejar esa responsabilidad que tú nos has delegado de poder ser, Señor, ese reflejo del carácter de Cristo para nuestra familia, Señor. Oramos para que tú obres también en la vida de los solteros o de las solteras que están acá, para que podamos tener una cosmovisión bíblica, una cosmovisión apropiada de lo que es este tema, Señor, para que si tú permites que los solteros lleguen al matrimonio, puedan llegar preparados y puedan llegar entendiendo lo que tú demandas de ellos, si son hombres, o lo que una mujer debe buscar en un futuro esposo, Señor. Padre, oramos para que tú fortalezcas nuestras vidas, para que estos principios no simplemente se queden en la teoría, no simplemente se queden en nuestro entendimiento, sino que sean una realidad práctica para nuestros hogares y para la cosmovisión de aquellos que aún no se han casado, Señor. Padre, oramos para que seas tú llevándonos a recordar y aplicar tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.